La dependienta de la tienda habitual del pueblo miró el mostrador y se humedeció las manos, ya que estaba de compras. Mi abuela había olvidado el té y los macarrones que había comprado. Vera fue a recogerlos para llevárselos a la abuela, pero pronto desapareció al girar la esquina. Un chico de unos 14 años, Misa, se acercó y dijo, «Qué bueno que hayas venido». Vera se volvió hacia él y explicó, «La abuela olvidó el té y los macarrones. Por favor, ayúdame a llevárselos, vive justo al lado de la iglesia, cerca de los glaciares». El chico sonrió y dijo, «Vamos, ¿qué se le olvidó esta vez? La alcanzaré ahora». Uliana Antonovna era considerada en el pueblo la lunática local. Su locura era tranquila, inofensiva, y no molestaba a nadie. Era conocida por su amabilidad, siempre alimentando a los gatos y perros callejeros que sentían el calor de su alma. A menudo, la acompañaban a casa y se quedaban en el patio, acampando bajo la cerca, esperando lo mejor. Uliana Antonovna vivía en una pequeña casa vieja que pedía a gritos reparaciones. La llamábamos la cubeta de silbidos por las goteras constantes. Algunos la tildaban de loca, pero solo porque no tenía familia que la reclamara. Decía que su hijo era el alcalde de una gran ciudad, pero cuando mencionaba esto, los aldeanos se reían y se tocaban las sienes en señal de burla. «¿Por qué no puedes hablar de ello?», preguntaban. Ella solo respondía, «No se puede hablar de eso». Entonces, la abuela callaba y reía con tristeza, incapaz de replicar una palabra más. En ese pueblo también vivió una sirvienta que, tras ser despedida de una casa acomodada, había perdido la razón. Al oír esos comentarios, la abuela bajaba la cabeza y se marchaba en silencio. Nadie, ni un alma, sabía realmente cómo había transcurrido la vida de Uliana, quien siempre se consideró sola y sin que nadie la necesitara. Anton, el padre de Uliana, había nacido y crecido en el pueblo en el seno de una familia de modestos granjeros colectivos. Cuando llegó el momento de alistarse en el ejército, se despidió de sus padres, afirmando que probablemente no volvería, pues no deseaba vivir en el pueblo y buscaría la felicidad en otros lugares. Anton cumplió su promesa. Tras su servicio militar, visitó a sus padres una última vez antes de hacer las maletas y partir hacia las montañas, donde consiguió trabajo en una fábrica. Un año después, Anton se casó con una joven llamada Natasa. La pareja vivía junta y se amaba profundamente, pero enfrentaban un gran problema: no podían tener hijos. Natasa sufrió varios abortos espontáneos y los 2 bebés que lograron nacer murieron antes de los 6 meses. Finalmente, Natasa se dio por vencida y dejó de luchar por su felicidad. Anton, por su parte, tampoco creía que pudiera ser padre, por lo que la noticia del embarazo de Natasa fue una sorpresa inesperada. A pesar del temor que sentía la joven, todo transcurrió bien y la niña nació a tiempo. Los padres de Anton acudieron para conocer a su nieta recién nacida y, durante mucho tiempo, movían la cabeza al escuchar las quejas de su hijo y su nuera. La niña, débil y caprichosa, dormía mal, no tenía apetito y apenas ganaba peso. Sin embargo, cuando la abuela Nadia la tomó en brazos, el bebé se calmó y se quedó dormido. «Cuidaré de mi nieta. Y de Natasa. Ve a descansar», dijo con firmeza. Natasa, aliviada y agotada, se sumió en un sueño profundo. Al despertar, vio a la abuela alimentando a la niña con un poco de sémola con leche y miel, moviendo sus pequeñas mejillas con esmero. «¿De qué tienes miedo, Natasa?» «La estoy alimentando», dijo la abuela con tranquilidad. «No puede comer eso, es demasiado pequeña», replicó Natasa, preocupada. «Tú sabes mucho», contestó la abuela, y agregó con calma, «tu leche está vacía. Tiene hambre, por eso llora». Los abuelos se quedaron 2 semanas en casa de Anton, pero luego se marcharon y no volvieron hasta un año después. Era un viaje largo, pero regresaron con regalos para celebrar el 3er cumpleaños de la niña. Cuando llegaron, encontraron a su nieta pálida y débil, con un aspecto enfermizo. La suegra, Ulia Chumova, dijo con determinación, «La pondremos de pie».
La cuidaremos bien. Vendrás a visitarla, necesita tratamiento. Natasa, insegura y sin creer en la felicidad que ahora parecía posible, sintió alivio al pensar en dejar a la niña al cuidado de su abuela. Desde el nacimiento de la pequeña, había estado tan exhausta y preocupada que la idea de descansar era una bendición. Aunque se sintió culpable, aceptó la oferta. No tenía la autoridad para discutir con una suegra experimentada, así que, volviéndose hacia su esposo, dijo, bueno, que se quede con ustedes un año, y luego veremos. Así fue como Uliana terminó viviendo en el mismo pueblo donde había crecido su padre. La niña disfrutaba de la vida libre en medio de la naturaleza, creciendo alegremente. Sus padres llamaban y escribían de vez en cuando, pero no tenían prisa por llevársela de vuelta a casa. Cuando Uliana tenía 5 años, su abuela comenzó a enseñarle los secretos de la brujería y a revelarle muchos de sus conocimientos. Pronto, la niña sabía tanto como su abuela, y al llegar a la adultez, descubrió en sí misma otro talento, sus manos adquirieron un poder inexplicable que le permitía curar a los enfermos. Uliana vivió con sus abuelos hasta los 25 años. Sus padres, acostumbrados a su ausencia, apenas la recordaban, especialmente porque después de su nacimiento, Natalia tuvo 2 hijos más, un niño y una niña, ambos fuertes, saludables y traviesos, que llenaban la vida de sus padres. Así, la hija mayor, aunque ligada a ellos por sangre, se volvió distante e incomprensible. Uliana no sentía atracción por la ciudad ni aspiraba a la riqueza o el lujo, solo soñaba con vivir junto a su amado esposo, criar hijos y ayudar a las personas. Una cálida noche de otoño, su abuelo se acostó y no volvió a despertar. La abuela lo sobrevivió solo unos meses. Cuando Anton llegó al funeral, insistió en llevarse a su hija, argumentando que no podía quedarse en ese lugar olvidado de Dios. Uliana, sin embargo, se sintió ajena en su propia familia, como una extraña. Después de poco más de una semana, decidió mudarse a un piso de alquiler. No tenía una profesión, y aunque terminó la escuela, dedicó su vida a cuidar de sus abuelos hasta el último aliento. Ahora, buscaba trabajo como empleada doméstica, pues sabía cocinar de manera excelente, mantener todo en orden y no le asustaba el trabajo físico. Pronto tuvo la suerte de conseguir empleo en una familia adinerada, donde trabajó como niñera durante 3 años, cuidando al bebé. Cuando el niño creció y comenzó la escuela, y la familia necesitó menos ayuda, Uliana fue recomendada por los antiguos propietarios a sus amigos cercanos. El nuevo hogar pertenecía a Arkady Petrovich, quien se estaba recuperando de una complicada operación que lo mantenía postrado en la cama. Uliana, joven y fuerte, asumió sin dificultad el cuidado de Valim y aceptó de buen grado nuevas responsabilidades. Como cuidadora de Arkady, Uliana comenzó administrándole la medicación prescrita. Sin embargo, al notar la falta de progreso, se atrevió a hablar con Arkady Petrovich: «Quiero devolverte la salud, confía en mí». Él, escéptico, respondió: «¿Qué puedes saber tú sobre esto? Los médicos no han podido ayudarme, ¿por qué ibas a hacerlo tú?». Pero los meses pasaban sin mejoría. Una noche, Arkady tomó la mano de Uliana, mirándola con desesperación. «¿Es verdad que puedes curarme?», preguntó. «Sí», contestó ella con voz serena. Sorprendido por su determinación, Arkady rompió a llorar, besando sus manos y suplicando su ayuda. Uliana, impactada por la súplica, sintió como un amor largamente guardado en su corazón despertaba de repente. Por un instante, olvidó que solo era una sirvienta, que Arkady era un hombre casado y que Valentina, su esposa, podía aparecer en cualquier momento. «Te salvaré, lo haré», susurró, sin retirar sus manos. Cuando Valentina se enteró de la nueva decisión de su marido de permitir que Uliana lo tratara, observó a la enfermera con extrañeza, pero finalmente se encogió de hombros, incrédula de que pudiera lograr lo que los médicos no pudieron. Uliana comenzó el tratamiento con devoción, aplicando todo lo que su abuela le había enseñado: masajes, infusiones y ejercicios terapéuticos.
En menos de 6 meses, Arkady no solo se levantó de la cama, sino que recuperó la vitalidad que había perdido hacía casi un año. La alegría de Uliana era inmensa al ver al hombre que amaba sano y feliz. Cuando Valentina decidió tomarse unas vacaciones y viajar al extranjero, Arkady prefirió quedarse por miedo al cambio de clima. Una noche, al regresar a casa, Arkady se extrañó de no encontrar a Uliana en la entrada como solía hacerlo. Entró en su habitación y la vio llorando, con la cara hundida en la almohada. La sorpresa lo invadió, nunca había visto a Uliana, siempre alegre y amable, de esa manera. ¿Qué ocurre, Uliana?, preguntó, confundido. Ella, con lágrimas en los ojos, susurró, perdóname, Arkady Petrovich, hoy has vuelto pronto. No me lo esperaba, dijo Uliana entre sollozos, mientras intentaba disimular sus lágrimas limpiándose el rostro apresuradamente. ¿Por qué estás llorando?, preguntó Arkady, inclinándose hacia ella con compasión. Hoy es mi cumpleaños, respondió ella con la voz temblorosa. Y como siempre, nadie lo recuerda. Mis padres, mis amigos. Nadie. No le importo a nadie. Arkady la miró con ternura y susurró, a mí sí me importas, y, sin poder contenerse, la besó. Uliana, sorprendida, no pudo resistir y lo abrazó por el cuello, devolviéndole el beso. Durante 2 semanas, Uliana vivió los días más felices de su vida. Dormía y despertaba en los brazos del hombre que amaba, sintiendo que su sueño se había hecho realidad. Sin embargo, la víspera del regreso de Valentina, Arkady la abrazó con fuerza y le confesó. Estoy confundido, Uliana. No sé qué hacer. Ella lo miró con tristeza y por primera vez en mucho tiempo lo llamó por su nombre completo. Lo entiendo, Arkady Petrovich. No quiero destruir tu familia, pero debes saber que te amo con todo mi ser. Oh, Uliana, lo sabes todo, respondió él con un suspiro. Una mañana, Uliana comenzó a sentirse indispuesta. Las náuseas la asaltaron y, al día siguiente, decidió dejar la casa de Arkady. Sabía que seguir allí, bajo el mismo techo, era demasiado doloroso para ella. Valentina no hizo preguntas cuando Uliana se fue, y pronto la joven se encontró viviendo en un modesto cuarto que alquiló con sus ahorros. Nunca pensó en confesarle a Arkady que esperaba un hijo suyo. Pero un día, por casualidad, se encontraron en la calle. Arkady, al ver su estado, quedó atónito. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con desesperación. Uliana negó con la cabeza y murmuró, no quería romper tu familia. Además, Valentina no puede tener hijos, y si sospechaba algo. Arkady suspiró profundamente y dijo, no te voy a dejar sola, Uliana. Visitaré a mi hijo y lo criaré contigo. Cuando nació el niño, Arkady lo sostuvo entre sus brazos y, con voz emocionada, dijo. No te estoy pidiendo que me des a nuestro hijo. Sé que no tendré más hijos. Esta es mi única felicidad. Hablaré con Valentina, adoptaremos a Iliusa, y tú siempre serás parte de nuestra vida. Un día, él sabrá quién es su verdadera madre. Pero Uliana se negó con firmeza. No, Arkady. Por favor, Ulia, piénsalo. Yo puedo ofrecerle cosas que tú no podrías. Arkady cayó de rodillas frente a ella, rodeándola con sus brazos. No puedo cambiar mi vida, pero mi hijo puede cambiar la mía y darle nuevos colores. Uliana lo miró, luchando con su propio corazón. Te lo ruego, dijo Arkady, con lágrimas en los ojos. Uliana, llorando, finalmente accedió. Durante 7 largos años vivió alejada de Arkady, criando sola a Iliusa, viendo cómo crecía sin poder compartir su felicidad con él. Sin embargo, el negocio de Arkady lo obligó a trasladarse al extranjero, y Uliana comprendió que la separación definitiva era inevitable. Sabía que si revelaba la verdad, si le contaba a Valentina y a su hijo sobre todo, destruiría sus vidas. Por eso, optó por guardar silencio. Cuando Arkady se despidió, la abrazó profundamente y le susurró, gracias por todo.
Uliana observó cómo se alejaba la familia que había sido parte de su vida durante tanto tiempo y, con el corazón roto, regresó a su pueblo natal. Los años pasaron, y aunque algunos hombres le ofrecieron matrimonio, ella nunca aceptó. No podía imaginar una vida junto a alguien que no fuera Arkady, el único hombre al que había amado y al que había entregado todo su ser. Las noticias en los periódicos le revelaron que Arkady había regresado al país como un político de renombre y que su hijo, Ilya Arkadyevich, había seguido sus pasos, convirtiéndose en alcalde de una importante ciudad. Había rumores de que pronto aspiraría a la gobernación de una vasta región. Uliana, que ya era abuela, sentía un orgullo profundo por su hijo, aunque jamás admitió quién era realmente. La gente del pueblo, que la llamaba María, solía reírse de su carácter reservado y amable. Una mañana, un coche lujoso se detuvo frente a la humilde casa de Uliana. De él bajó un hombre alto y distinguido, con rasgos maduros y nobles. Uliana lo vio desde la ventana y quedó paralizada por la sorpresa. Salió corriendo al encuentro y, al reconocer a su hijo, exclamó con voz temblorosa: «¡Hijo mío, hijo mío!». Ilya la abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en sus cabellos canosos y susurró: «Lo siento, madre. No sabía nada. Fue papá quien, antes de morir, me lo confesó. Me dijo dónde encontrarte». Ambos se abrazaron en silencio, dejando que las lágrimas hablaran por los años de ausencia y amor no dicho. «¿Está muerto?», exclamó Uliana con voz rota. «Sí, mamá. Ayer se cumplieron 40 días», respondió Ilya, bajando la mirada. «Oh, Dios mío, ¿y Valentina?», preguntó ella, con los ojos empañados. «Se fue hace 2 años», contestó él, mientras la abrazaba con ternura. «Hijo mío, eres mi hijo». Sollozó la anciana, aferrándose a él y cubriendo sus manos con besos apresurados. Los aldeanos, que habían escuchado la conmovedora historia, abrieron la boca de asombro al confirmar que María, como la conocían, decía la verdad. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando Uliana Antonovna se negó a dejar el pueblo para ir a vivir con ella a su gran casa en la ciudad. «¿Cómo podría, hijo mío, abandonar a mis guardianes?», dijo, señalando a sus gatos y perros, que la miraban con ojos atentos y fieles. Ilya sonrió, reconociendo el inmenso corazón de su madre. «Eres una santa, mamá», dijo, con admiración. Decidido a honrarla, en unos meses, un moderno refugio para animales sin hogar fue construido en las afueras del pueblo, acompañado de una clínica veterinaria. El refugio llevaba el nombre de Uliana Antonovna, y ella iba con frecuencia a visitar a sus queridos animales, rodeada de la calidez que siempre la había caracterizado. Ilya también empezó a visitar el pueblo con regularidad, trayendo consigo a toda su familia. Todos adoraban a la amable abuela, que con sacrificio y amor había enseñado a su hijo el verdadero significado de la bondad y la compasión.